Francisco Repilado, meglio conosciuto come Compay Segundo, è stato uno dei musicisti cubani più conosciuti al mondo. Oggi il gruppo Compay Segundo porta avanti il lavoro di questo grande artista e la musica tradizionale cubana. Llego a Cueto, voy para Mayarí. ¿Cuál es tu misión en este grupo? La misión mía es seguir adelante con la música de Compay Segundo, de mi padre, hacerla cada vez mejor, cada vez más armoniosa, con nuevos arreglos, pero siempre la música tradicional cubana. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Del grupo viejo, ¿quién se quedó? Inciarte, toca clarinete en si bemol, Haskell Armentero, de los viejos, Hugo Galzón, que es la voz prima, también queda de los viejos Rafael Fournier, toca paila, percusión menor, esos son los que quedan. ¿Y qué Y tocamos? bueno, quedo yo, Que no eres viejo. que no soy viejo. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, porque son potencia, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarás en el calor de otro querer. ¿Qué te dejó, Compay? Lo más importante para ti, como persona y como músico. Bueno, me dejó un profundo amor por mi país. Eso es lo primero, un profundo amor por mi patria. Tratar con hospitalidad. Ahora mismo estás aquí en mi casa, te tomaste mi vino y Que estaba riquísimo. está riquísimo. Entonces, ese tipo de hospitalidad, Compay me enseñó a tratarla de compartir con las personas. El mundo es pequeño, es un pañuelo y que siempre las personas buenas, las personas que quieren bien, se van a encontrar siempre en la vida. Esa es la enseñanza. Buenos días. Acaba usted de llegar a la Casa Compay Segundo. Esto es un proyecto cultural a raíz del fallecimiento de él en el año 2003. Su hijo, Salvador Repilado, que es el director del grupo, que también tocaba con él, el bajista del grupo, ahora director de su grupo, quiso hacer este proyecto cultural para preservar la memoria de Compay a través de proyectos culturales. Esta es la casa donde él vivió los últimos 10 años de su vida, falleció aquí. Puede entrar. Nosotros lo que hemos tratado es de algunas de las cosas de él poderlas exhibir, no todas, porque como usted ve, una casa normal, donde en esa pared hemos reflejado todo lo que es la discografía, su discografía desde el Buenavista Social Club, sus 5 discos. Aquí está la placa del Buenavista Social Club en el 98, con los principales componentes del disco, que fue acreedor de un Grammy en música tradicional, que es bastante conocido en el mundo por el éxito que tuvo el Buenavista Social Club como proyecto cultural.
mira Guantanamera. Entonces por eso compadre decía que había que estar preparado para la vida. Compadre era músico, tocaba clarinete. Antes del triunfo de la revolución, trabajaba ahí como tabaquero. Los tabaqueros aquí en Cuba ganaban mucho dinero. Cuando lo llamaron a él para hacer un grupo y hacer un concierto en un país determinado, él estaba listo, porque él lo sabía hacer. Compadre decía que las flores de la vida muchas veces te llegan, pero otras veces no te llegan nunca, porque no estás preparado. Y hay que estar preparado siempre para que las flores de la vida te lleguen. Puede ser un buen amor, a ti te hace falta un buen amor, puede ser un buen trabajo, puede ser una oportunidad en la vida, pero tienes que estar preparado. Y después dice que has tenido suerte, pero no has tenido suerte, es que has estado preparado para eso, para recibir esa suerte. Aquí con Ray Cooder, el productor del disco, con Polo Montañés. Este fue otro festival de Habana, que ya fue el último en que él participó porque por su fallecimiento, y el último en que Fidel también participó físicamente porque él no fue a más ninguno. Aquí el sombrero se subastó en esta ocasión por $20,000, que él donó a la salud pública. Soy guajiro y carretero, del campo vivo bien. Soy guajiro y carretero, del campo vivo bien. Porque Cuba es verde, amigo del extranjero. A caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte, a caballo vamos al monte. Y estuvo mucho en Italia. Y recuerda mucho cuando estuvo en Venecia, en Palafenice, que dio un concierto un 31 de diciembre. Y recuerda que las botellas de champán con que brindaron esa noche tenían el nombre así de Compay Segundo. Fue un detalle muy bonito. Lo llevaron a comer a un restaurante, Hermanos Reales. Y ahí supo que Puccini había hecho una salsa especial para echarle a esa especie de ave, de pato. Compay dijo que Puccini no debía haber creado esa salsa, porque si no iban a acabar con todos los hermanos reales. Que ya estaba en extinción. Que estaban en extinción. ¿Y qué pasó? ¿Que tú la comiste también? Yo la comí también. Bueno, yo termino. Perfecto. Un saludo a todos tus fans de tu sitio web, El Camino de la Música. El Camino de la Música. Le mandas un saludo. Dile que vengan por La Habana. Que aquí los vamos a esperar en el Hotel Nacional de Cuba. Concierto. Cada sábado. Cada sábado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Compay, compay. Compay, compay. Compay, compay.